2 noches después, nos tocó a nosotros el turno. Avistamos una nube de humo negro al este, poco antes de la salida de la luna, y nos fuimos tras ella. 2 horas más tarde, la nube se había transformado en un par de barcos que avanzaban juntos a 1 milla de distancia uno de otro. Obtuvimos su rumbo y velocidad. 12 nudos, rumbo norte, zigzag, sin escolta. Escogimos una posición por delante de ambos barcos y ligeramente a estribor de estos esperamos la siguiente evolución de su zigzag. En cuanto la hicieron, nuestro timón giró también. La luna estaba ya muy alta y la visibilidad era demasiado buena para arriesgarse. Teníamos que darnos prisa y terminar cuanto antes. Cuando el barco delantero llegó al alcance del torpedo, volvimos la proa exactamente hacia la suya y nos pusimos a toda máquina. Dispararíamos 3 torpedos contra él, otros 3 al segundo, y reservaríamos los 4 de proa para lo que pudiera suceder. Nos aproximamos a gran velocidad. Se me aceleró el pulso, un poquito más cerca para no errar el tiro, y ya está aquí el barco delantero. Un buque de carga anticuado, lanzando cantidades de humo. Está casi de costado. Además, ahora, seguro que nos está viendo. Distancia 1500. ¡Fuego! ¡Fuego! Se oyó gritar a Jaime desde la torre de mando. Sentí la leve sacudida al salir el tiburón. 3 sacudidas, 3 tiburones en busca del primer barco. Entonces cambiamos de rumbo y corrimos para tomar la posición de ataque al segundo barco, bastante alejado a proa del primero. Me daba cuenta de que el viento me silbaba en las orejas y del susurro del agua al abrirse para dejarnos paso. ¡Una luz! Gritó el serviola de estribor, señalando al primer barco. Ambos estábamos de costado, cruzándonos en direcciones opuestas. Había una luz en su puente señalando al costado. Me esforcé por ver. Nuestros torpedos deberían haberle alcanzado allí. Ya lo creo, sus estelas lo demostraban. 3 habían llegado hasta él. Solamente uno se había pasado. Pareció que se arrastraba algo a su lado. Sobre el puente, otra luz se unió a la primera. De la chimenea salió una bocanada de vapor. Un momento después oímos la sirena. Juré en voz alta, malditos torpedos. Sí, malditos torpedos y quienes los diseñaron. ¿Por qué no podían construir un torpedo eficaz? ¿Por qué habíamos de llevarlos hasta las aguas enemigas para comprobar que no funcionaban? Jaime, dije con amargura en el micrófono, hemos hecho 2 blancos, buenos disparos, pero los torpedos no han estallado. La sirena del otro barco, nuestro blanco actual, contestó a la primera. La situación le hizo crítica. Si llegaba a descubrirnos con aquellos torpedos inútiles, si viraba para embestirnos, pero no lo hizo, al contrario, viró presentando un blanco magnífico y le disparamos todo cuanto nos quedaba en los tubos delanteros. Pareció que los 3 hacían blanco, aunque uno solo hizo explosión, precisamente debajo de la chimenea. El casco de acero se arrugó como si fuera de papel, levantando la popa y la proa, hundiendo el centro debajo del agua. Nosotros describíamos círculos a su alrededor. La V se hizo más marcada ante nuestros ojos. Luego se dobló completamente, pegándose en el castillo de proa a popa, y se hundió, desapareciendo de la vista. Lo último que vimos fue la hélice girando aún lentamente. Un resplandor procedente del noroeste nos hizo volver la atención al otro barco. Disparos de cañón. Era natural que llevase un cañón, pero hubiera sido más prudente por su parte no haberlo disparado en aquella ocasión. Durante 3 horas consecutivas en que nos mantuvimos fuera del campo visual del buque que huía, nos guiamos por los esporádicos disparos del cañón. La luz de la luna se había hecho tan clara como el día, descartando toda posibilidad de acercarnos a la superficie lo necesario para atacar. Tendríamos que hacerlo sumergidos. Cuando alcanzamos una posición satisfactoria a proa del barco, el Morsa se deslizó silenciosamente bajo las aguas. Esta vez disparamos 4 torpedos, el primero dirigido al centro del buque, luego 2 a proa y a popa, y el último otra vez al centro, debajo de la chimenea. Durante un segundo contuve la respiración.
Luego la dejé escapar con un suspiro al contemplar cómo el primer torpedo pasaba bajo el blanco sin ocasionar daño ninguno, exactamente como si fuera uno de los proyectiles de ejercicios que lanzábamos durante los largos años de práctica en el estuario de Long Island. En el estuario de Long Island. El tiburón número 2 dio en la proa. Se levantó un pequeño chorro de agua y espuma casi hasta la altura de cubierta del blanco. Algo había estallado. Sin embargo, no era la punta de combate en el mejor de los casos, una parte del TNT con que se suponía iba cargado. Es el momento de lanzar el tercero, mi comandante, dijo Jaime con tranquilidad. Enfoqué hacia adelante con el periscopio y vi la estela del torpedo que recorría justamente el surco dejado por el timón y la hélice. Este sí estalló, produciendo un resplandor y un chorro blanco que parecía vapor. El buque se estremeció bajo el impacto. ¡Le hemos dado! Jaime estaba visiblemente emocionado. ¿Puedo echar una ojeada, mi capitán? Espera un minuto, repuse con un gruñido. ¿Qué hubo del cuarto tiburón? Ahora es el momento, fíjate. Busqué la estela y la encontré. También este fue como un torpedo de ejercicio destinado a pasar por debajo, pero ya daba lo mismo. La popa del barco había desaparecido bajo las aguas y su peso levantaba la proa en el aire ante mis ojos. 10 segundos después, el barco estaba en posición vertical. Instrumentos y restos de todas clases cayeron al agua desde cubierta como una verdadera cascada. Déjame mirar, por favor. Jaime estaba fuera de sí. Toma, y solté el periscopio. Atención, superficie, superficie. Se sintió el silbido del aire y el movimiento ascendente del casco del Morsa. Se está hundiendo. Mira cómo desaparece, gritaba Jaime. Desde la sala de control, el oficial de inmersión iba cantando las profundidades. Por fin. 780 y sosteniendo. Abre la escotilla, dije ásperamente a Rubinovsky. Hizo girar la rueda de mano y la pesada tapa de acero se abrió. Saltamos escala arriba. Los serviolas se precipitaron al puente detrás de nosotros, seguidos de Tomás y Jaime. ¿Dónde está? Preguntó este. Su voz denotaba la excitación del combate. Traté de que mi propia voz resultase tranquila. Ya no está, Jaime. Se ha hundido por completo. El serviola de proa gritó: «Hay algo en el agua, mi capitán», y señaló el sitio. Entre las olas se divisaban varias masas oscuras apiñadas. ¿Dónde están? Jaime enfiló enseguida sus prismáticos en la dirección señalada y se precipitó abajo. Al momento volvió a aparecer con una bandolera de municiones colgando del hombro y en la mano un fusil automático Browning que cargó acto seguido. Todo a la izquierda, ordené. Esto nos acercaría un poco más. Después me costó trabajo explicarme por qué no nos habíamos marchado inmediatamente, ya que nada ganábamos con acercarnos a ver a nuestras desgraciadas víctimas. No podíamos prestarles auxilio y además estaban lo suficientemente cerca de Palau para poder llegar hasta allí sin dificultad. Debí sentirme movido por alguna fuerza subconsciente, alguna necesidad o algún insaciable motivo de venganza. Nos acercamos a la costa suavemente. Ya se distinguía a las personas en los botes salvavidas, sentadas inmóviles, con la cara vuelta hacia nosotros. Sentí que me invadía una oleada de rabia. Aquel era el enemigo. Aquel era el autor del crimen de Pearl Harbor. Era el asesino de mujeres y niños en la guerra de China y ahora en la de Filipinas. De pronto, Jaime levantó el fusil hasta el hombro antes de que nadie pudiera detenerlo. Lo montó y apuntó al centro del bote más cercano. Lo agarré a tiempo y le quité el arma. Estaba lívido. «Estate quieto, Jaime», grité como una fiera. «Detente, o de lo contrario». Nunca he llegado a saber qué le dije. El caso es que Jaime, jadeando con dificultad, soltó el fusil. «Gracias, mi capitán», murmuró. «He debido perder el seso. Lo siento, yo no sé lo que me ha pasado». Sentí que el remordimiento se apoderaba de él, lo mismo que de mí, mientras los botes y balsas salvavidas
pasaban cerca de nosotros. Los náufragos nos miraban despavoridos. Un montón de seres patéticos se apretaban convulsos, no en busca de calor, pues hacía mucho, sino por miedo a nosotros. A los ojos de aquellos sencillos marineros mercantes, debimos aparecer como los pérfidos y misteriosos autores de todo lo malo. Los demás días que pasamos en aquella zona no se parecieron en nada a los primeros. Transcurrían sin que hiciésemos otra cosa que vagar por un mar llano como un plato, sin avistar un solo barco. Ya hacia el final, poco antes de concluir el servicio, un pequeño convoy con destino a Palau añadió un par de barcos enemigos a nuestra lista. Enseguida, recibimos orden de regresar a Midway, lo que constituyó una gran desilusión, pues la mayoría de la tripulación soñaba con un viaje a Australia. 2 días antes del señalado para nuestra partida de Midway, nos llegaron órdenes del ComSubPac en un voluminoso paquete con la indicación de secreto. Debíamos volver a la zona 7, escenario de nuestro primer servicio. Me llamó especialmente la atención el siguiente párrafo. Se recomienda una particular precaución respecto a un antiguo destructor del tipo Akikase que opera fuera de Bungo Suido. Este buque ha obtenido triunfos extraordinarios en su campaña antisubmarina y cuando va de escolta escoge la posición de popa. En ningún caso buscará usted el combate con este barco, como no sea teniendo gran ventaja sobre él. Al leerlo, recordé la conversación sostenida meses atrás con el capitán de corbeta Blunt y su advertencia acerca de Bungo Pit. Hasta parece que sabe los nombres de sus víctimas, me dijo. Antes de zarpar para la costa de Kyushu, hubo algunos cambios en la tripulación. Dejamos 15 hombres en tierra para atender las peticiones de los nuevos buques y para proseguir con el programa de rotación, mediante el cual la dotación entera de cualquier submarino era reemplazada tras de un número razonable de servicios de guerra. 18 brazos nuevos, recién llegados de la escuela de submarinos, se incorporaron a bordo. La pérdida que más afectó a la sala de oficiales fue la del buen Tomás Schultz. Hugo Adams ocupó su puesto de maquinista sin protestar. No sin protestar. Jeremías Coven, incorporado a nosotros antes del último servicio, se convirtió en ayudante de Jaime y oficial de situaciones durante el combate. 2 nuevos alféreces de fragata, Patricio Donnelly y Cecilio Trupp, ocuparían los puestos asignados a los novatos. La tripulación se esforzó por demostrar a Tomás cuánto le apreciaban. En su honor dimos una velada en el Pan American Hotel, conocido entonces por Guneyville Lodge, en la que le regalamos un reloj de pulsera de oro. Tomás, a su vez, insistió en desatar personalmente todas nuestras amarras cuando zarpamos.